Solo estoy cargándole. Ya. Y bueno, ahora estamos con Tomás Quevedo, quien es profesor de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para que nos dé su perspectiva acerca de lo que está pasando con las universidades públicas debido al recorte presupuestario anunciado por el gobierno semanas atrás. Tomás, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en Frecuencia Subverso. Hola David, muchas gracias por la invitación y pues espero poder responder, digamos, de la manera más adecuada a las preguntas que ustedes han planteado y también un saludo a tu audiencia. Gracias, Tomás. Y bueno, en primer lugar, decir que Tomás es alguien que conoce perfectamente la educación pública. Él incluso fue estudiante también de la Universidad Central y ahora es profesor de la misma institución. ¿Cómo tú ves, cómo tú has tomado desde tu perspectiva como docente este corte de la pandemia que estamos atravesando? A ver, o sea, desde mi perspectiva personal, creo que la educación pública en primera instancia te abre las oportunidades y abre oportunidades sobre todo a la gente que históricamente ha estado excluida de la educación superior. Creo que esa es como digamos, el punto de partida, no solo para mí, sino para varios colegas que yo conozco, ¿no? La educación pública nos dio la posibilidad de formarnos, nos dio la posibilidad de, digamos, de cierta manera de construir hasta nuestros sueños, ¿no? O sea, de hacer lo que nosotros queríamos. Y además de eso, digamos, hay que ser claros y enfáticos en una cosa, y es que la educación pública nos dio una profesión que nos ha servido para mantenernos, para sostenernos y también sostener a nuestras familias. Y creo que eso es uno de los elementos centrales de la educación pública, que es el ampliar las oportunidades hacia gente que por lo general no ha podido entrar o no tiene las posibilidades de pagar una educación privada. Entonces yo creo que la educación pública es ese pilar que te permite democratizar, por un lado, un país, y pero el otro te permite también generar, digamos, un conjunto de masa crítica formada, digamos, para aportar al desarrollo del país en las diversas áreas, digamos, que comprende una universidad y de las que necesita también un determinado territorio. Chévere, gracias por esa introducción. No creo que has visibilizado varias de las cuestiones de la importancia de la educación pública, pero en la actualidad, ¿qué tan importante es ahora la educación pública en estos tiempos de pandemias del coronavirus? ¿Cuáles son los aportes que puede dar la universidad pública en estos momentos, según tú? A ver, o sea, yo creo que el COVID ha demostrado una cosa fundamental, que sin tres elementos sustanciales, un país, vamos, se va a la ruina. Uno, sin un sistema de salud pública eficiente. Dos, tenemos la idea de que tienes que tener un sistema de investigación financiado por el Estado que esté permanentemente indagando sobre diversas problemáticas. Y tres, el fortalecimiento de las economías campesinas. ¿Qué pasa con estos tres elementos? Salud, educación, agricultura. Los tres los fortaleces mediante profesionales. O sea, digamos, tenemos que llegar a un momento en que entendamos, como decía Erving Goffman, que la gente, que los técnicos, los intelectuales, los académicos, los investigadores, hacen mucho por el desarrollo y por el conocimiento y el develamiento de la verdad del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que suena un poco enredado. Pues básicamente que las investigaciones sirven para resolver problemas prácticos de la gente, de las personas, del mundo. O sea, yo te puedo decir lo siguiente, la Universidad Central del Ecuador ha estado presente permanentemente en los últimos meses dentro de la pandemia. ¿Con quién? Con sus estudiantes de posgrado, con sus internos rotativos de enfermería, de medicina, de atención prehospitalaria. Ha generado procesos de vinculación directos con sus unidades de psicología, con sus consultorios jurídicos gratuitos. Ha estado permanentemente interrogándose por el futuro del trabajo. Es decir, la universidad pública aporta primero, digamos, con el personal de salud que está atendiendo en la primera línea de combate, como intentan decir ahora, al coronavirus. Dos, está en la línea de atrás también haciendo las pruebas en sus laboratorios. Y tres, también está haciendo investigación sobre esto. Entonces, es fundamental ese pilar, es decir, en la pandemia lo que ha demostrado es que más que nunca es indispensable la salud. Y como lo dijo el rector de la Universidad Central, tú no puedes desligar salud pública de educación pública.
Es decir, es una cosa que va de la mano. Así es, Tomás, y bueno, ¿cuáles serían entonces las consecuencias del recorte que se ha anunciado desde el Ministerio de Finanzas a la educación pública, entre las tantas cosas que se ha dicho? Verás, yo creo que la consecuencia principal, y vuelvo a la primera parte, es negarte las posibilidades o limitar las posibilidades de acceso a la educación a un gran y amplio sector, especialmente de los sectores populares. En los últimos 12 años, tú has tenido que hay muchísima gente de primera generación de una familia que entró a la universidad. Ese es Ujú. un fenómeno muy, muy interesante que no se veía cuando yo estudiaba. Eso no pasaba por lo general de manera muy permanente, pero luego se volvió una cosa latente de que los hijos de los sectores populares sí estaban ingresando a las universidades, ojo, con todas las limitaciones del examen de ingreso, con todo lo excluyente que pudo haber sido esos mecanismos de ingreso, sí hubo gente de primeras generaciones que entraron a las universidades, se amplió la oferta educativa, y es decir, en los últimos 12 años creo que hubo un proceso de fortalecimiento de la educación pública, especialmente en calidad, especialmente en investigación, especialmente en inversión en infraestructura. ¿Qué significa el recorte? El recorte, como diría Olin Wright, significa que un segmento de la sociedad, ¿no es cierto?, va a acaparar las oportunidades. En una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que está marcada muchísimo por el conocimiento, ¿no es cierto? Tener un título universitario te garantiza a ti la posibilidad de ascender socialmente y de poder tener un empleo con una mejor remuneración. Obviamente depende de otros factores que también tú insertes en un buen trabajo, pero, digamos, al limitar el acceso a la educación superior con una reducción presupuestaria, lo que tú tienes de manera directa es que, digamos, esa brecha social entre ricos y pobres se incrementa. Se incrementa porque a los jóvenes se les niega la oportunidad de ingresar a la educación superior y por tanto de incrementar sus ingresos y tener una profesión que les permita, digamos, tener un mejor estándar de vida, que es lo que pasó en los últimos años. Eso por un lado. Por el otro, la Universidad Central tiene cerca de 700 profesores bajo la modalidad de contrato, tiene técnicos docentes bajo la modalidad de contrato, tiene trabajadores bajo la modalidad de contrato. Es decir, despedirías a más de 1000 personas que trabajan dentro de la universidad, que estaban con un contrato seguro hasta, digamos, mediados de este año y que de repente viene la incertidumbre. O sea, en términos de la sociología del trabajo, imagínate cuando un trabajador tiene que vivir con incertidumbre todos los días. ¿Qué tipo de sensación se construye? ¿Qué tipo de sensación, digamos, o qué tipo de tranquilidad podría tener ese trabajador? No puede tener ninguna. Y esa angustia se traslada también al espacio de la familia. Es decir, no puedes construir una familia bonita, así como porque vas a estar permanentemente con la intranquilidad y la angustia de no saber qué hacer. Y ese es otro de los efectos centrales. Otro de los efectos centrales, vas a tener que disminuir tu inversión en investigación. O sea, yo te digo, a la Universidad Central le ha costado muchísimo generar lo que tiene ahora, es decir, una planta docente que en su mayoría está ya sacando, tiene el título de cuarto nivel, está sacando, digamos, sus doctorados y ha invertido muchísima plata en investigación. Toda esa plata que invirtió en investigación, de repente, ¡pah!, desaparece. O sea, porque además que hay que aclarar una cosa, ¿por qué el recorte es a la nómina salarial de la universidad? O sea, porque es diferente. O sea, no es que te están cortando el gasto de las planillas de construcción, por ejemplo, o de obras físicas, ¿no? Sino que se están cortando al salario, porque el salario, mira ustedes, aquí hay un equívoco que hay que combatir muchísimo, porque la gente piensa que a la universidad le dan 100 millones de dólares y que los 100 millones de dólares están en una cuenta en el banco. No, no es así, para nada. El único gasto constante, y por eso quiero que entiendan bien esta parte del recorte, el único gasto constante del Estado en la universidad son los salarios, porque los salarios los tiene que pagar mensualmente. De ahí el presupuesto de la universidad, lo que le da la universidad, le llega recién al mes de octubre y el año fiscal se acaba en noviembre. O sea, si me cachas, tienes 2 meses para gastarte la plata. Ah, entonces no ejecuta la universidad. No, es que el Estado no se, o sea, el Estado no brinda oportunamente los presupuestos que le ha ofertado a la universidad. Eso es una cosa, porque mira, hay muchos tecnócratas neoliberales que en las últimas semanas han dicho, no, pero es que la universidad es ineficiente, es ineficiente, es ineficiente. O sea, y cuando tú repites esa retórica neoliberal, lo que estás haciendo es justificar un discurso que dice, volvamos a la educación de antes. Y yo estuve en la educación de antes, cuando la universidad era un botín político,
Y claro, yo no quiero regresar ahí. O sea, y creo que los estudiantes, los docentes y muchísimos trabajadores están clarísimos de que no queremos esa universidad del pasado, una universidad sin investigación, sin innovación, sin capacitación docente permanente, una universidad excluyente. Es decir, yo creo que esos elementos son elementos que no se pueden permitir que regresen al espacio universitario. Y yo creo que el recorte afectaría a esas dimensiones, la investigación, la estabilidad laboral. Es decir, quienes somos profesores titulares, por ejemplo, tendríamos que dar más horas de clase. O sea, tú te imaginas, o sea, yo soy sincero y el otro día lo posteaba en Facebook, es muy importante entender que el trabajo de los docentes no es un trabajo que vos lo haces de la noche a la mañana o que dices voy a trabajar 8 horas y ya, no. Es un trabajo que te demora las 24 horas del día. Es un trabajo donde tú estás pensando permanentemente en qué voy a hacer. Ves una película y dices, ah, esto me sirve para dar clases. O sea, estás permanentemente buscando referencias para construir tu materia, para construir tus clases. Estás calificando, estás contestando mensajes, estás haciendo gestión administrativa, estás haciendo vinculación con la sociedad. Es decir, ahí hay un montón de elementos que deben ser entendidos sobre la universidad. La universidad, en mi perspectiva personal, es una de las instituciones que es el pilar fundamental del desarrollo y de la modernización de un país, pero además de eso, de la construcción crítica, de la construcción de una visión crítica sobre ese propio desarrollo y sobre esa propia modernización. Y entonces yo creo que ahí lo que nosotros hacemos como universidad pública es una labor fundamental porque intentamos responder grandes interrogantes que nos genera los propios procesos sociales, políticos, económicos que están en nuestra sociedad. Sin educación pública, sin capacidad crítica, creo que perdemos eso. Así es, Tomás, creo que nos has clarificado bastantes puntos y bueno, y desde la parte de los profesores, ¿ha habido algún tipo de organización frente a estas medidas? Mira, pues los docentes nos hemos preocupado, digamos, muchos, voy a empezar, digamos, por el prejuicio también. O sea, muchos dicen, ay, no, es que los docentes tienen un salario súper alto y defienden un montón de privilegios. O sea, yo igual, digamos, esta semana estoy en una cruzada contra los neoliberales que dicen que tenemos privilegios. O sea, yo te voy a decir, el rector de la Universidad Central, solo para ponerte un ejemplo de los muchos que hay, él tiene como 3 maestrías y 4 doctorados. O sea, él se ha matado estudiando y fue parte del equipo que desarrolló la vacuna contra la malaria. O sea, él lo dijo el otro día en una entrevista en El Comercio. Gana $5,000, algo así. Con los descuentos, coge cerca de $3,700. Es decir, 3,700 por una persona que ha dedicado toda su vida a la enseñanza, toda su vida al ejercicio de la medicina. O sea, vos dices, o sea, si esta es una sociedad meritocrática, digámoslo así, o sea, tú has invertido toda tu vida para, digamos, y esa preparación y esa cualificación es lo que vale, digámoslo así. Te digo, uno invierte en su proceso de formación más de 10 años. Yo lo decía, tú estudias 5 años una carrera, luego te especializas en maestría 2 años, luego te vas a un doctorado que te dura 5 años y luego sigues estudiando y en todo ese proceso de capacitación permanente. Es decir, lo que se valora como tal es ese proceso, digamos, de formación, de capacitación y la potencialidad de la innovación que tu conocimiento puede crear. Y que, ojo, la innovación no solo está en las ciencias duras o en las ciencias de la vida, la innovación también está en las ciencias sociales. Una sociedad sin ciencias sociales es una sociedad sin conciencia sobre sí misma. Sí, y ahí la centralidad y también la importancia de defender la sociología, la politología, la antropología, el periodismo. Hoy más que nunca necesitamos un periodismo mucho más ético. Entonces, en esa dimensión es muy, muy, muy importante entender que los docentes no defendemos privilegios cuando defendemos nuestro salario. Defendemos nuestro salario como cualquier otro trabajador, pero como trabajadores que nos hemos cualificado muchísimo y que esa cualificación ha implicado Ah, dejar a nuestras sí, sí. familias por años, por meses, por ejemplo, a veces, ¿no es cierto? Y básicamente dedicar tu vida al estudio. O sea, eso es lo que muchos hacemos. O sea, para nosotros la pandemia es seguir trabajando en artículos, en investigaciones, en tesis doctorales. Es decir, es parte de todo eso. Y en medio de todo eso, obviamente, cuando a ti te amenazan con recortarte el salario, con incrementarte la carga salarial, ha habido un proceso muy interesante de diálogo entre muchos docentes de varias facultades, de varias universidades, que dio como forma el Frente de Defensa de la Educación Pública, que ha tenido, digamos, una muy buena convocatoria en las 2 movilizaciones que ha realizado y que está, digamos, tratando de desarrollar acciones
no en defensa de privilegios, como te digo, sino en defensa, primero, de la educación pública y segundo, de los derechos de estudiantes, trabajadores y profesores. ¿Por qué te digo de los derechos de los profesores? Porque imagínate, si a alguien le reducen el salario, ¿qué va a tener que hacer? Buscar otro trabajo. O sea, dictar 2 clases en una universidad, dos en otra, para complementar sus ingresos. ¿Y dónde queda la investigación? Se va al carajo. O sea, ese es uno de los principios fundamentales de entender el trabajo docente, de entender el trabajo de la investigación y de entender sobre todo el papel de la educación pública en un país. O sea, digo, el panorama de los profesores y de la sociedad ecuatoriana sería muy diferente con un gobierno que se preocupe por la gente y no por pagar la deuda de los tenedores públicos. O sea, la crisis sería muy diferente con un gobierno que te cuide. Yo creo que eso es importante. Y de ahí, digamos, lo que nosotros tenemos acá es como una posibilidad de agremiación docente que se ha ido construyendo sobre el camino, ¿no? Porque también es muy difícil organizar profesores por un montón de cuestiones, digamos, que están ahí, entre ellos la comodidad, digamos, mientras no te tocan el salario no te mueves, ¿no? Eso es una cuestión que nos ha costado mucho de levantar procesos organizativos con profesores, pero los docentes se han estado dando cuenta de eso y están ahora, yo creo que el 90% de los docentes del sistema público defendiendo la educación pública desde sus diferentes espacios, de sus asociaciones de profesores, desde sus federaciones de profesores y digamos ya en espacios que llamamos donde no confluyen partidos políticos, como el Frente de la Defensa de la Educación Pública, pues también agrupándonos en esos espacios. Así es, Tomás. Bueno, muchas gracias. No sé, lamentablemente no contamos con el tiempo suficiente para seguir alargando la entrevista, que sería muy interesante. Esperamos tenerte quizás en otra oportunidad aquí en Frecuencia Subversa para seguir profundizando estos temas que realmente son importantes, más aún la universidad pública y su vinculación de importancia con la sociedad. ¿Algunas palabras finales, Tomás? Bueno, agradecerte a ti por la entrevista, agradecer el espacio. Esperamos que justamente una de las grandes lecciones que nos ha quedado desde el paro de octubre es que la verdad de lo que está pasando en nuestra sociedad no está en los medios masivos, está en los medios alternativos, está en los espacios que se mueven por fuera de la hegemonía del control del gobierno, fuera del control de las empresas de comunicación. Y creo que es muy importante que en cualquiera de los espacios donde estemos podamos fortalecer la organización, la comunicación comunitaria, la comunicación disidente. Y claro, y por lo otro, defendamos la educación pública como un principio de vida. No podemos dejar que la educación pública sea amenazada, que la educación pública sea desgarrada. No podemos dejar que la educación pública vuelva al pasado. Yo creo que eso sí es importante señalarlo, recalcarlo, y hay muchos docentes, muchos estudiantes y muchos trabajadores que están dispuestos a poner su tiempo, su trabajo para construir un nuevo país desde la universidad pública. Yo creo que a eso debemos apuntar. Muchas gracias, Tomás, por darte un tiempo. Gracias. Gracias, David, a ti, y cuando quieran, ahí conversamos. Saludos a la audiencia. Ya. Gracias. Tomás Quevedo, gracias.